Y continuamos nuestro andar por el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar en el capítulo 4, versículos del 1 al 13. Así que pueden abrir sus copias de la palabra del Señor. Lucas 4, del 1 al 13. Leemos la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró un instante todos los reinos de la tierra, del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Oremos. Señor, tu palabra es verdadera y es útil de diversas maneras. En esta tarde te pedimos que pueda ser útil para redarguirnos en nuestro andar, para mostrarnos lo hermoso que es Cristo, y que se afecte de forma positiva, agradable a ti nuestro diario andar. Yo te pido, oh Dios, que no permitas que salga algo mío afectado por mi pecaminosidad, sino que sea todo guiado por tu Espíritu Santo, que los corazones de todos también estén receptivos para recibir esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo que a mí me gustan, son las historias de ciencia ficción, y todo eso del viaje por el tiempo es algo que me agrada mucho. Y entonces hay un par de películas ahí que entre todo esto destacan un poco en mi agrado. Una es, y creo que los más jóvenes no se acordarán de ellas, van a tener que ir a googlearlo después de aquí. Y una es Volver al Futuro. Y hay una de las películas en las cuales dos personajes tienen que regresar al pasado para recomponer o para evitar que alguien haga algo, de modo que su futuro sea como ellos están esperando. Y a la vez otra que no es de ciencia ficción, pero que tiene algo relacionado con el tiempo, es una película del Padrino, de mafiosos, en donde en la segunda entrega de esta, es muy interesante porque se va contando la historia paralela del personaje en la vida real y cómo su familia se fue desarrollando viniendo de Italia a Nueva York. Entonces van teniendo dos historias paralelas. Pues bien, lo que vamos a ver esta tarde es un poco de ambas. Es poder ver cómo Jesús, en la actualidad que él estaba viviendo, estaba cumpliendo algo que en el pasado no se cumplió para que hubiese un mejor futuro para todos. Y al hacerlo, vamos a estar viendo cómo Cristo sí fue capaz y cómo cientos de años atrás el pueblo de Dios no lo pudo hacer. Y la manera como esto va a afectar a la vida de todos aquellos que habrían de creer en Jesús. Un primer punto para tener claro aquí es que Cristo es el cumplimiento de cada profecía y es quien cumple la ley, como en otra ocasión lo hemos dicho, de forma en su obediencia activa y pasiva, de modo que su justicia nos es dada a nosotros. Y que lo que encontramos aquí
es recordar, por ejemplo, cómo Jesús ha sido mostrado ya en los primeros 3 capítulos de Lucas como hijo de Dios. Y si nos remontamos un poco hacia atrás, vamos a llegar a Éxodo 4, del 22 al 23, en donde todos sabemos que es la narración acerca del pueblo de Israel saliendo de Egipto, emprendiendo su andar hacia la tierra prometida. Y en tantas partes se le señala como hijo de Dios. Y en este momento vemos 4, del 22 al 23 dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Y aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Lo primero que estamos viendo aquí es este paralelismo en donde Dios deja claro que Israel tiene también el título de hijo de Dios, al mismo tiempo como Jesucristo ya ha adquirido, ya se ha mostrado ese título de hijo de Dios. Entonces lo que vamos a estar viendo aquí es cómo estos dos hijos de Dios actúan al momento de cumplir o no la ley, como uno fracasa y como el otro triunfa. Comúnmente cuando llegamos a estos pasajes se suele hablar o vamos a escuchar a pastores que están predicando acerca de cómo Jesucristo a través de la palabra luchó contra la tentación. Y ese es un mensaje que está ahí, pero es un mensaje secundario a la realidad que estamos viendo acá, o a lo que quería apuntar. Recordemos la línea melódica que lleva Lucas. Lucas tiene como objetivo dar todos los elementos que muestran o que sustentan aquello en lo cual hemos creído en el capítulo 1. Entonces, en ese sentido, está nuevamente Lucas, este médico historiador, haciéndonos recordar y viendo cómo unos fracasan, pero cómo otro triunfa. Y cómo el triunfo de este es dado a aquellos que han sido derrotados. Entonces, dejando claro acá que vamos a estar viendo cómo el Hijo de Dios Israel falló y cómo el Hijo de Dios Jesús triunfa, entremos en materia. Vamos a ver lo primero. Les voy a leer los versículos 1 y 2 de Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Mateo 4:1, contando esta misma historia, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y de forma sucinta, Marcos nos presenta este acontecimiento en un par de versículos donde dice en Marcos 1, del 12 al 13, enseguida el Espíritu le impuso a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Lo que estamos viendo acá es que no fue por casualidad, no fue un azar, fue el Espíritu quien lo llevó al desierto para ser tentado. Y lo que hemos leído aquí rompe un poquito lo que comúnmente tenemos en mente, que es que después de los 40 días es cuando Jesús fue tentado. Lo que nos dice la narración es que durante los 40 días Jesús estuvo siendo tentado en el desierto. Y esta narración de estas 3 tentaciones que vemos aquí es la cerecita en el pastel. Y tiene un objetivo. ¿Por qué no están otras tentaciones aquí citadas? Pues porque estas quizás lo resumen todo cuanto pasó y tienen un objetivo que ya vamos a ver en cada una de ellas. Pero bien, como estamos en estos paralelismos de viajes en el tiempo, si leemos Deuteronomio 8, del 1 al 2, dice: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos.
vemos nuevamente al Hijo de Dios Israel, que igual que el Hijo de Dios Jesús, es llevado intencionalmente al desierto con el objetivo de probar su corazón, con el objetivo de mostrar, no a Dios, porque Dios conoce lo que hay en el corazón de nosotros y lo que había en el corazón de Israel, sino para mostrarle al pueblo mismo lo que había en su corazón. La narración que nosotros estamos viendo acá, escrita, fue algo que se trasladó de padres a hijos. Se fue contando de padres a hijos. Y este pueblo era orgulloso de esa historia porque ellos sabían que había unas promesas. Antes de que Moisés escribiera esto, ya era una narración de padres a hijos, como a través de su linaje, después del diluvio, vinieron ellos. Como un hombre pagano fue traído, hablando de Abraham, y recibió promesas. El pacto abrahámico del cual ellos eran acreedores, eran quienes poseían esto. Entonces, había un orgullo en este pueblo de saberse elegidos especiales del Dios verdadero. Y van al desierto con el objetivo de Dios de humillarlos, de mostrarles lo que hay en el corazón, de enseñarles todo aquello que tenían. Entonces, comenzamos en este andar paralelo. Ambos hijos de Dios van llevados intencionalmente al desierto para mostrar el cumplimiento o no de la ley de Dios. Y así como caemos a la primera tentación. Lucas 4, del 3 al 4 dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Mateo añade una frase más. Dice, pero él respondiendo, Mateo 4:4, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de 40 días, había una necesidad física en Jesús. Había hambre en su cuerpo. Yo creo que nosotros después de 40 minutos ya estamos hambrientos. Imaginémonos 40 días. Entonces ya había hambre, había una necesidad en él. Y hacia donde está apuntando la tentación es hacia hacerlo que dude o que vea como más importante su bienestar físico que el cumplir lo que el Señor ha demandado. Y empieza a jugar con esa parte. Empieza a decirle, ok, tenés hambre, aquí hay piedras que se hagan pan. Se va a acabar el hambre por completo. Ahora, antes de continuar, vamos hacia atrás. Deuteronomio 8, del 3 al 4 nos dice, siguiendo esta narración en donde está hablándose al pueblo de Israel, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Siguiendo esta parte, estamos viendo cómo este pueblo tuvo hambre. Y tuvo hambre y le dio tanta prioridad a satisfacer su hambre, que se olvidó que es más importante cumplir lo que sale de la boca del Señor, es cumplir los mandamientos de Dios. Y se olvidó, aún viendo cómo Dios les estaba dando cada instante alimento. Tenían sed, salió agua de la peña. Tenían hambre, apareció el maná. Y como estaban cansados de comer maná, comieron carne, llegaron unas codornices.
estuvieron siendo saciados y nos dice, tu ropa no se gastó sobre ti ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Para todos aquellos que le hinchan los pies, imaginen 40 años sin que se hincharan. Una maravilla. Y aún así, este pueblo, viendo que había provisión de Dios, no pensaba que lo más importante no era llenar su panza, sino que cumplir los mandamientos del Señor. Estaba sucumbiendo ante una necesidad que ya habían visto que Dios la cubría. ¿Y acaso no podemos recordar entonces cuando Jesús dijo, las flores son hermosas, el Señor las viste, las aves del cielo ni se preocupan que van a comer, el Señor los alimenta, no valen ustedes más que estos pájaros? Se olvidaron de esto, entonces Satanás estaba apuntando hacia esta necesidad física de Jesús para hacerlo dudar, para hacer lo que él se enfocara más en su necesidad que en honrar al Señor. Y entonces vemos aquí, en esta historia paralela, cómo el pueblo de Dios falla y cómo Cristo es capaz de cumplir. Llegamos a la segunda tentación, del 5 al 8 de Lucas 4. Llevándole a una altura, el diablo le mostró un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí nada más hay un tecnicismo. Si ustedes leen las tentaciones en Mateo, se van a dar cuenta que están cruzadas la 2 y la 3 con Lucas. La 2 en Lucas es la 3 en Mateo, y la 2 en Mateo es la 3 en Lucas. Están cruzadas. Porque hay muchas teorías, pero todas son subjetivas. Y tiene que ver con el propósito de cada uno de los autores. Pero no afecta a lo que manda el mensaje del Señor en la palabra. Así que, como decía, un tecnicismo nada más. Pero ahora volvamos al punto. Y hay algo interesante aquí. En el versículo 6 dice, y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Esta Biblia es mía. Y solamente yo se la puedo entregar a alguien más, porque es mía. A ese que yo se lo dé, va a poder hacer con ella también lo que quiera. Pero es porque yo, el dueño original, se lo he dado. Lo que está mostrando Satanás es una realidad que a veces olvidamos. Satanás, todo poder, todo dominio, todo control que tiene, lo ha recibido. ¿Y de quién? De Dios mismo. Dios es el soberano de todo cuanto acontece. Pensemos, por ejemplo, en Job. ¿Qué pasó con Job al inicio de la narración? Bien, vemos cómo Satanás se presenta delante de Dios y pide permiso para tocar a Job de distintas formas. ¿Y por qué lo toca? Porque Dios se lo concede. Vemos cuando está Jesús hablando con Pedro, Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y fue zarandeado. ¿Por qué? Porque tuvo Satanás la autorización de parte de Dios. Ahora bien, vivimos en un mundo en donde muchas veces se dice, no, pero es que el diablo quiere hacer esto, que el diablo, y estamos pensando en tanta autoridad que tiene el diablo y nos estamos olvidando que todo cuanto puede hacer está bajo la autoridad que el Señor le ha dado. Y todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y a ese punto vamos a llegar al final de esta predicación. Pero recordemos eso. Cuando nos esté aconteciendo algo, cuando esté sucediendo algo en nuestras vidas, debemos recordar que si bien Dios no es el autor del pecado, Dios no nos va a tentar, porque su palabra dice que Él no va a ir a tentar a nadie, ni puede ser tentado. Él sí permite algunas situaciones en nuestras vidas. Él sí permite la tentación en nuestras vidas. En resumen,
para su gloria y nuestro deleite en Él. Más extendido, lo vamos a ver un poquito más en algunos minutos. Pero entonces, ¿qué comenzamos a ver aquí? ¿Qué es lo que está tentando? ¿Con qué está tentando Satanás a Jesús? Está queriendo que Satanás se convierta en un ídolo, en alguien que reciba adoración. Viajemos al pasado. Deuteronomio 6, del 13 al 15. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Deuteronomio 5, del 6 al 10. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y está ahí el mandato. Y fueron tentados. Este Hijo de Dios Israel fue tentado, al igual que el Hijo de Dios Jesús, para tener otro Dios. Pero el Hijo de Dios Israel sucumbió, cayó. Recordemos, saliendo ahí nomás de Egipto, en algunos días de recorrido, ¿qué hicieron? Un becerro. Y si no pensemos también cuántas veces vamos a encontrar en la narración bíblica que este pueblo se fue a adorar a los Baales, a los Astarot. Incluso pasó sus hijos en fuego para el dios Moloch. Se fueron ante ellos, sucumbieron. Nosotros los creyentes cristianos del siglo XXI solemos pegarnos en el pecho y decir, no somos como esos católicos que tienen ese montón de ídolos ahí en sus casas, en las iglesias y en todos lados, creyendo ingenuamente o hipócritamente muchas veces que los ídolos solo son estatuas o imágenes o algo al que se le pone una vela. Los ídolos son todo aquello que en nuestro corazón ocupa el lugar de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a padres decir, mis hijos son mi vida? Desde que decimos eso, estamos colocando a nuestros hijos en el lugar de Dios. ¿O cuántas veces no podemos decir, o va a decir un esposo, o un joven que anda enamorando a una jovencita? Sos lo mejor de mi vida. Y alguien dirá, pero eso son las palabras, pero lo de la abundancia del corazón abre la boca. Y ahí estamos en un problema, ¿verdad? Porque si nuestro corazón lo que está colocando es a una persona en primer lugar, estamos ofendiendo al Señor. Y si lo estamos diciendo solo para conseguir una reacción amorosa, estamos mintiendo. Estamos por los dos lados, no hay forma. Entonces, lo que estamos viendo en esta parte es cómo los ídolos pueden ser construidos en nuestras vidas. Un empleo puede ser un ídolo. Todo aquello que le quite el tiempo al Señor. Un empleo puede ser un ídolo incluso si permitimos que éste nos aleje de la adoración al Señor. Es que es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. No voy a ir los domingos a la iglesia, pero es el mejor trabajo. Y con esto voy a honrar lo que el Señor me ha dicho de proveer para mi familia. Hay momentos en los que debemos de comenzar a pensar bien con algunas situaciones. Pensar si estamos nosotros argumentándonos o convenciéndonos para ir en contra de lo que el Señor manda, o en verdad vamos a cumplir lo que el Señor dicta. Hay situaciones excepcionales, pero hay una regla que se tira,
Después de tirar la regla, hay que ver las excepciones, pero es una regla que se tira. Entonces aquí Satanás se da cuenta que también es rechazado. No logra que Jesús lo adore. No logra que Jesús le diga, eres mi Dios. De esta forma, Jesús, el Hijo de Dios, sí cumple lo que Israel, el Hijo de Dios, no pudo cumplir. Nos movemos ahora hacia la tercera tentación. Lucas 9, de 4, del 9 al 12. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Si hacemos un viaje al pasado, como estamos haciendo, Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Vamos a Éxodo 17, del 1 al 7, dice, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornada desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijo, danos agua para beber. Y Moisés le dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. El Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso en aquel lugar el nombre de Masa y Meriba por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Estamos viendo al Israel, hijo de Dios, fallando en este aspecto de no tentar al Señor. ¿Y qué es la tentación al Señor? Es dudar del carácter de Dios. Cuando están diciendo ellos, ¿está el Señor entre nosotros o no? Un Dios que los había sacado con mano poderosa. En ese momento ya se había abierto un mar. Ya habían visto pestes sobre un pueblo pagano, primogénitos muriendo y los de ellos sobreviviendo. Y está aquí diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Es dudar del carácter de Dios, del carácter de las promesas que Dios había dado. Y esto apuntaba a esta tentación en donde Satanás, utilizando de mala forma, el Salmo 91, del 1 al 11, del 11 al 12, donde dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Utilizándola de forma truculenta, quiere hacer que Jesús dude del carácter de Dios. Y esto nos hace recordar un poco las predicaciones de Samuel que Josué nos ha estado dando. En 2 ocasiones David fue instado, fue instigado para que matara a Saúl, para que ayudara a Dios. Y David no lo hizo. Y muchas veces vamos a torcer un poquito la palabra. Muchas veces, no, lo más importante es el amor. Dios es amor. Entonces yo estoy teniendo intimidad con mi novia o con mi novio porque lo amo. Y si Dios es amor, entonces esto está bien. O vamos a empezar a torcer otras cosas a nuestra conveniencia. Yo recuerdo en su momento con un amigo de otra iglesia, no es de aquí, en serio, no es de aquí. Él trabajaba en una lavandería, en una dry clean. Y dice, una vez íbamos en un auto y dice, miren, yo el otro día estaba sin dinero. Y entonces, Señor, provéeme dinero. Y llegó un señor que le laváramos unos sacos. Entonces, siempre revisamos los sacos para ver que no haya algún metal o algo que dañe las máquinas estas. Y lo saqué y vi 500 lempiras. ¡Qué bendición! Entonces, habíamos varios en el carro.
¿Vos sabías de quién era el saco? Sí, dice. ¿Y te quedaste el dinero? Sí, que yo lo ocupaba, es la bendición del Señor. Entonces empezamos a torcer de forma hipócrita muchas veces todo, ayudando a Dios, dudando del carácter de Dios. Firmamos ese cheque que no hemos de firmar porque nos van a dar unos 1,000 lempiras ahí. Aquel se va a llevar 9,000, pero a nosotros nos va a tocar 1,000. Y empezamos a hacer aquel montón de cosas, dudando del carácter de Dios. Y al hacer eso, lo que estamos diciendo es, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y llegamos así entonces a ver cómo Jesús le dice y le muestra que no puede. Y cómo Jesús, el Hijo de Dios, logra lo que Israel, el Hijo de Dios, no logró. Y el versículo 13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Y este tiempo oportuno lo tuvo. Pero no porque él se aplicó, sino porque Dios lo permitió, con planes mucho mayores. Pero ese tiempo oportuno, Satanás no solo lo estaba buscando con Jesús, lo busca con cada uno de nosotros también. Podemos ver 2 Corintios 2 del 10 al 11. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides o maquinaciones, dice en otras versiones. Tiene maquinaciones contra nosotros. Vemos 1 Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás seguramente se presentará ante Dios en diversas ocasiones para pedir permiso para tocarnos, para pedir ser tentados de distintas formas. Y a veces sucumbiremos ante alguna de estas tentaciones. Pero debemos estar tranquilos sabiendo, no tranquilos en que caigamos en la tentación, pero tranquilos sabiendo en que el Señor está con nosotros y tiene un propósito en todas estas circunstancias. Y nosotros podemos llegar a caer en dudar de la provisión de Dios, en tener otros dioses y en dudar del carácter de Dios. Ustedes saben que a finales de diciembre del 2021, mi esposa se enfermó, estuvo bastante enferma. Y ese fue un momento en donde yo mismo me enfrenté con estas tentaciones, sucumbiendo en algunos momentos ante ellas. Primero, fue un gasto alto. Y yo, wow, ¿cómo vamos a pagar todo este tipo de cosas? Y el Señor proveyó de forma que después hacíamos números y no sabíamos cómo pudimos pagar muchas cosas que hicieron. Pero luego, por la condición médica de Abigail que ustedes conocen, Abby es la que conoce mejor todo su manejo. En ese momento, así como estuvo de mal, comencé a idolatrar a mi esposa, porque creía que era ella quien sostenía la salud de mi hija. Y empecé a pensar yo, si Abby está mucho tiempo en cama o llegara a fallecer, empecé a pensar todas las complicaciones que vendrían después con la salud de Abigail, porque la estaba poniendo a ella como mi ídolo. Y de esa forma, dudando del carácter de Dios, de que Dios ha dicho que Él es quien nos va a proveer, que Él es quien nos va a guardar, que Él es quien nos va a ayudar, sin importar quién esté vivo o quién no esté vivo, sin importar cuánto haya en una cuenta bancaria. Y podemos pensar en todas estas circunstancias que nosotros hemos pasado. Puede ser que alguno de ustedes en este momento se esté enfrentando a una prueba difícil con su cuerpo, con la salud de otros, con distintas circunstancias. Y en cada una de estas situaciones, en cada una de las pruebas que están pasando, van a verse
dudando de la provisión de Dios, van a verse idolatrando o confiando en alguien más, llegando a dudar entonces del carácter de Dios y diciendo con su forma de actuar, con nuestra forma de actuar, de pensar, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y si no está pasando en este momento por una circunstancia así, sin duda la va a pasar. La va a pasar. Pero ya sea que le esté pasando, que haya pasado de una o que venga próximamente a una de estas situaciones, recordemos 1 Pedro 1, del 3 al 9, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Y recordemos también Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El Señor está rogando por nosotros. Por eso vemos en Hebreo que se nos dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y al ser tentado en todo, en estos 40 días, y en otras circunstancias sin duda, Él nos comprende cuando vamos con nuestro pecado, con nuestras pruebas, con nuestras luchas, cuando vamos derrotados porque no podemos más. Y Él, el Hijo de Dios que sí cumplió la ley, nos asigna a nosotros su justicia. A nosotros que somos incapaces, como aquel pueblo de Israel, de cumplir la ley de Dios. Y esto va a hacer que nuestra fe se fortalezca. Y una vez que nuestra fe se fortalezca, como le dijo a Pedro, ayudaremos a otros a que sean fortalecidos también. Y esto es lo importante de ver lo que estaba sucediendo aquí. Cristo cumplió la ley a favor nuestro. Él cumplió, Él pasó todas estas tentaciones. Nosotros podemos hacerlo en el poder de Cristo, y cuando caigamos en ellas, podemos ir ante el Señor, porque nos entiende, nos comprende. Dios nos muestra que nuestra incapacidad de ser fieles es tanta, que incluso aquel pueblo escogido, al que le hablaba directamente y que vio las maravillas de su diestra, dudó de él. Pero a la vez nos enseña que Jesús cumplió toda la ley. Fue fiel donde Israel y nosotros no lo somos. Y esa obediencia de Cristo, esa justicia de Cristo es dada a nosotros cada día. De modo que a través de la justicia de Cristo tenemos acceso eterno al Dios Santo y Trino. Oremos. Señor, nosotros vamos a enfrentar dificultades, muchas pruebas, tentaciones en nuestras vidas. Algunas veces podremos salir como esos caballeros de armadura que acaban de matar un dragón victoriosos. Pero en otras saldremos vapuleados, zarandeados. Dudaremos de ti. Nuestras acciones dirán, ¿está Dios entre nosotros o no?
nuestro corazón comenzará a dudar del Dios Todopoderoso. Fortalécenos en ese tiempo. Haznos recordar tu promesa de una fe más preciosa saliendo de la circunstancia de la prueba. Y cuando hayamos salido de ella, permite que esa fe fortalezca a los demás, fortalezca a aquellos hermanos que están pasando dificultades. Y cuando estemos en medio de la prueba, de la tentación, que podamos ir con confianza a Cristo, porque Él nos entiende que es luchar contra la tentación. Y su victoria es imputada a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.